estos libros de texto gratuito que dejan un montón de preguntas abiertas. Estamos a la vuelta de la esquina de que vuelvan los niños a las clases, a las aulas, y con estos materiales pues podrían volver a una educación que, lejos de ayudarles, complique y además signifique un peligro para su futuro. Paulina Monzurrutia, ¿cómo estás, Paulina? Gracias por el espacio. Muy buenas noches. Un tema sumamente complejo. Llevamos ya un par de años trabajando en el tema y muchos meses dando la batalla jurídica, pero ahora sí creo que la crisis ha explotado y esperemos que haya un resultado positivo. Agarró una intensidad mayor. Así es. Una intensidad mayor. Carlos Mota, querido Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Arturo Dam. Manuel, Paulina, Carlos, Arturo, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué, Carlos, por qué nos tendría que ocupar, que preocupar este tema? A todos, a quienes tienen hijos, a quienes no tienen hijos, a los adultos, a los jóvenes, a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante? Mira, yo creo que la sociedad en su conjunto tiene que tener como grupo de individuos consensuado el proceso con el cual quiere que los niños aprendan, qué aprendan y bajo qué metodologías. Y esto es algo que creo que México tenía razonablemente resuelto durante décadas. Quienes fuimos a la escuela privada, pública, pues obtuvimos una educación que más o menos podemos compartir y pensar que fue tiempo atrás pues algo razonable. Pero ahora creo que estamos ante un ejercicio totalmente sucio de parte del gobierno federal, que a través de la Secretaría de Educación Pública y de los personajes que ya mencionabas al principio del programa, pues están aislando a la sociedad gravemente de un proceso que nos pertenecería o nos debería pertenecer a todos. Y es ahí donde la gente se está manifestando en contra con natural derecho a la hora de decir no nos consultaron a los padres de familia, traen estos temas de ideología comunista, traen estos temas de ideología pues a lo mejor hasta de corte sexual, que no necesariamente los padres quieren que sus hijos aprendan de esa forma o con esos contenidos en el aula y por parte del gobierno. Entonces yo creo que es gravísimo que estemos ante un suceso inédito de esta naturaleza, en donde los niños van a ser sujetos o pueden potencialmente ser sujetos de un eje ideológico rector dictado desde el escritorio de unos pocos, en donde no tengamos el consenso de los padres de familia respecto de qué es lo que tienen que aprender los niños para el país. Tristemente no se está planteando, por lo que hemos visto en estas semanas, que los niños terminen siendo capacitados, habilitados para un futuro laboral próspero, para comprender los fenómenos de la sociedad, los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos, digamos, que tiene todo niño derecho a aprender, y más bien están entrando en un eje ideológico, por lo que hemos visto en las expresiones de la sociedad, sumamente grave para el país. ¿Qué es lo que más tendría que preocuparnos? Tú como experta en este tema, Paulina, ¿qué es lo que más te preocupa de estos libros? Son 5 libros, es una forma muy diferente, digamos, de llevar aprendizaje, si así le podemos llevar al aula, a los niños. ¿Qué es lo que te preocupa a ti? Me preocupa que hay una crisis gravísima que tendrá ahora un problema mucho más profundo. Recordemos que hubo un gap de aprendizaje de 2 años post-pandemia, que quedaron más de 1.400.000 niños fuera de las aulas, que luego no se regularizó ni se evaluó a los niños, que no se generó PISA y Planea, que es la prueba internacional para saber cómo estaban. Y en vez de resarcir ese daño, se les ocurre un programa donde no respetan la ley, no respetan que tenían que generar mesas de diálogo y la ley que ellos mismos habían promulgado cuando quitaron toda la reforma de Peña Nieto. Y ahora lo que nos preocupa es que PISA y Planea, la OCDE y todos los organismos internacionales miden 3 áreas específicamente: lógico-matemáticas, lectoescritura y ciencias. Y esto está reducidísimo notablemente. En palabras del presidente, la ciencia es capitalista, son modelos neoliberales y desgraciadamente están dejando a los niños en un analfabetismo práctico que será imposible que tengan un empleo de calidad. Desaparecen prácticamente las matemáticas, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en libros de primaria hay solo 23 páginas, cuando generalmente hay entre 100 y 150. Y quitan todo este proceso en donde los niños tienen que aprender a abstraer. Están mal todos los fenómenos en relación a la suma, a la resta. Por ejemplo, dicen que el círculo no es una figura geométrica. Es una locura, de verdad. Es un tema muy grave, porque ¿cómo generas tú un grueso poblacional que solo puede vivir de subsidios en un sistema comunista
cuando no entienden el mundo. Y eso es lo que le están haciendo a los Es delicadísimo, por no hablar de las faltas ortográficas y gramaticales que se cuentan por decenas. Ahora, mira, Manuel, si tú me preguntas a mí qué es lo que más me preocupa, lo que está de fondo, y lo que está de fondo es el artículo 3 de la Constitución, donde se dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que el Estado, Federación, Estados y municipios, impartirá, sí, educación preescolar, primaria y secundaria. A ver, una cosa es que el gobierno le garantice a quien no pueda pagarla la educación, con lo cual, bajo ciertas circunstancias, yo estaría de acuerdo. Y otra cosa es que se meta hasta la cocina y el gobierno se vuelva el educador de la gente. Y claro, si yo gobierno soy el educador de la gente, pues entre otras cosas debo de tener mis libros, pero que se van a aplicar no solamente en la escuela mal llamada pública, porque realmente es gubernamental, sino en todo el sistema educativo. Ahora, Manuel, ¿qué tipo de educación pública se puede esperar del gobierno? Pues al final de cuentas, y esto lo hemos visto siempre, a veces más marcadamente como ahora, a veces no tanto, pues simple y sencillamente un adoctrinamiento en función de la ideología del gobierno en turno, y eso es lo que estamos viendo con estos. Pero ahora más, ¿no? Ahora mucho más profundo, digamos, este grado de adoctrinamiento o de ideologización de la educación, no lo habíamos visto, no en estos niveles. Definitivamente no lo habíamos visto, porque no puedes poner en un libro de primaria, de primero de primaria y de español si eres oprimido o opresor, ¿no? Cómo hacer una figura de reunión para exigir al gobierno. Es decir, el problema no es no solo la ideología, sino que mezclan todas las materias, que le quitan esta estructura de estándares internacionales. Es decir, nos estamos saliendo de los lineamientos de la OCDE. Hoy no tenemos una prueba para saber cómo estamos. Estamos, pero volviéndonos a años atrás, donde no teníamos lo mínimo indispensable para aprender. Y desgraciadamente, y a mí honestamente me frustra, porque llevamos un año interponiendo amparos con 4 ganados, que el gobierno no le está importando, y hoy también, desgraciadamente, veo a muchísimos diputados, senadores saliendo a rueda de prensa y digo, ¿y eso para qué? Sí. ¿No? O sea, otra vez, política, todo es política, y ya para llevar agua a su molino, porque ya a estas alturas... Y los maestros, y los pobres maestros en zona rural, donde solo tienen un libro de texto para ayudar al niño. ¿Y ellos qué? Porque al final son los héroes de la pandemia. Ellos no conocen siquiera los materiales a estas alturas, porque lo que nos hemos enterado pues es por filtraciones. Tan es así que hasta la CENTE ya salió. Materiales que aparentemente también están sumamente ideologizados, ¿no? En lo que ahí fue impreso. Yo ponderaría también un tema central, que es el proceso de estructuración de la toma de decisiones al respecto de la creación de estos libros de texto. Y me parece que ahí el presidente López Obrador, pues con la gran cantidad de temas que tiene que supervisar, con la sucesión presidencial enfrente, con una circunstancia de terminar obras de infraestructura que para él son prioritarias, pues simplemente terciarizó en una runfla de personas pues poco confiables esta tan importante tarea del gobierno en este caso, ¿no? Porque, bueno, pues así lo ha asumido el gobierno. Pero me parece que el propio presidente ahorita está tomando esto como me están atacando los adversarios. Yo creo que ninguno de nosotros somos adversarios. Bueno, yo no milito. No es una afrenta contra un gobierno, no es una afrenta contra una persona. Es una defensa de una educación, ¿no? De la educación a los niños y a las niñas. Es que corrupción también es estar en un puesto para el que no estás capacitado. Y Leti no está capacitada. Leticia Ramírez, no, es que ni secretario, o sea, parece una secretaria de educación. Tienes que ser por lo menos pedagogo. Tienes que haber hecho trabajo en tierra, tienes que conocer los programas curriculares, no tomarlo como botín político, y ninguna de las dos tienen la mínima preparación para liderar la Secretaría de Educación. Entonces, claro, entran ellos y quedan como marionetas de Marx Arriaga junto con la primera dama, y entonces creen que es la maravillosa idea de traer la ideología marxista a cada uno de los niños y las niñas. Hoy el tuit de Marx Arriaga: no me van a quitar aunque me metan al bote, da la vida, ¿no? Y me van a encontrar trabajando, no hincado. ¿De qué estás hablando? ¿No? O sea, de eso no se trata, no tendría que tratarse la educación. No es una afrenta personal. Esto de la ideologización lo señaló Sergio Sarmiento en su columna de hoy en El Periódico. Al final, una de las cosas que dicen estos libros, entre las muchas verdaderas tonterías, es que si uno trabaja de más porque se quiere esforzar para mejorar su nivel de vida, eso es una
autoexplotación. A ver, yo creo que ahora nosotros ahorita, que ya son las 22:40. Acá nos autoexplotamos. Nos estamos autoexplotando, porque a ver, que quede muy claro. Yo creo que a ninguno de ustedes conmigo, nadie nos obliga a estar aquí. Pues no. Estamos porque nos gusta, porque nos pagan, porque es nuestro trabajo, ¿sí? Entonces nos estamos autoexplotando porque ya son las 22:50. Porque queremos. Y, por ejemplo, pues yo llevo chambeando desde las 7 de la mañana, Pues ¿no? sí. ¿Pero por qué? Pero entonces, ya esa idea de que no solamente hay quien te explote, sino que te explotas a ti mismo. Pero mira, Manuel, si yo sé de algo, es cómo llegan los muchachos de las prepas públicas y privadas a la universidad. Pues sí. Porque yo les doy, entre otras cosas, Todas economía clases. 1 y los recibo. Y es increíble que después de 12 años, 6 primaria, 3 secundaria, 3 prepa, la gran mayoría, pública o privada, independientemente de qué escuela vengan, no sepan escribir, man. Escribir, que es la esencia de la buena educación. Ya olvídate tú si llevan, que ya no la llevan, ¿no? Etimologías griegas y latinas, que eso ya hace mucho que lo quitaron, ¿no? De educación, escribir, oye, te pasaste 12 años y no sabes escribir. Sí, pues ahora menos. Ahora a ver, menos. Si estás leyendo libros llenos El de riesgo errores. que estamos empezando a tomar, si le seguimos abriendo la puerta a este tipo de personajes que hacen materiales de esta naturaleza, es enorme, porque profundamente de largo plazo va a ser el daño para los niños, ¿no? Que van a crecer con ese tipo de ideas, así. Pero yo quisiera llamar la atención de que, insisto, el presidente creo que tiene que retomar esto, verlo con la cabeza fría, no estar pensando que la gente está en contra políticamente de él. Yo creo que, así como lo está señalando Arturo, todos hemos visto con nuestros alumnos en las aulas, yo también he dado clases muchos años, y esas grandes deficiencias que traen, incluso con los libros de texto que pues más o menos estaban pues consensuados, decentes, ¿no? que eran pasables. Mucho más presentables. A pesar de esos libros de texto, bueno, pues teníamos un grupo de gente educada en el país con estándares mínimos, ¿no? Pero ahora estamos viendo que eso se va aún para atrás. ¿Cómo van a llegar en el futuro? Sí. No, y mira, aquí hay una cosa son las ciencias, digámoslo así, duras, las ciencias naturales, donde pues pones 2 más 2, 6, pues es un error clarísimo. Sí. Pero el problema está sobre todo en las ciencias sociales, porque es ahí donde se mete la ideologización y el adoctrinamiento. A ver, ya que nos estamos aquí sobreexplotando por el horario y por ya son las 14 formas, horas en el canal, yo te quiero ver. ver. Muy tarde. A ver, para no irnos a dormir tan pesimistas, si es que podemos en este terreno no ser tan pesimistas a estas alturas, ¿qué se puede hacer? Porque parece, escuchamos al presidente López Obrador en su mañanera de ayer decir, pues los libros van y se van a distribuir y no se va a detener esta distribución de materiales, pese a que hay órdenes judiciales. Leíamos el tuit de Marx Arriaga y se le va la vida defendiendo lo que él considera que debe imponérsele a los niños y a las niñas en nuestro país. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un profesor? ¿Qué puede hacer un padre de familia a estas alturas cuando tenemos el ciclo escolar, el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, Paulina? Yo creo que los estados, vamos a empezar de lo general a lo particular, tienen que empezar a tomar un poco de autonomía. No quiero decir que se emancipen de la SEP, pero casi, ¿no? Ya tenemos el ejemplo de Jalisco, de Guanajuato y hoy de Chihuahua que dijeron no vamos a repartir los libros. Ahora, pueden no repartir los libros. Pueden hacer lo que se les pegue la gana, ¿no? Aquí el segundo problema es no los repartes y luego... ¿Qué materiales Porque también usas? he oído que dicen vamos a usar el libro del año pasado. A ver, no es un libro de lectura, es un libro de consulta. Los niños lo rayan. Entonces, ¿qué? ¿Se lo van a pasar? ¿Lo van a borrar? Entonces, la verdad, por lo menos nosotros desde Educación con Rumbo, que hemos tenido conocimiento del tema durante un largo tiempo, pues estamos trabajando en marchas forzadas para poder generar materiales de apoyo para padres de familia, para profesores, acercándonos a los estados. Y la realidad es que creo que los estados y los municipios, aunque no sea su tarea natural, por liderar al Estado, por cuidar de los niños y las niñas, tienen que hacer un grupo cerrado en donde puedan ayudar con los aprendizajes mínimos esperados por grado. Es decir, tú tienes que entender que por cada grado se espera un mínimo conocimiento en lectoescritura y matemáticas. Y entonces hay que replantear y capacitar a los profesores y hacer caso omiso de la SEP, porque los libros están, porque es imposible en estos momentos volver a generar otros libros o imprimir otros. Es una locura. O sea, en la medida de lo posible no utilizar estos libros. Sí, eso definitivamente, no utilizarlos, yo creo que es una muy buena idea. Ahora, yo creo que políticamente se tiene que tomar una decisión desde el punto de vista del presidente López Obrador y
y los colaboradores que tienen que no son ideologizados, que yo creo que son la mayoría, porque este grupito que de pronto, así como en la Secretaría de Salud también hay un grupito similar que secuestran una política pública tan importante y trascendental, pues yo creo que el presidente tiene que escuchar a otras voces dentro del gabinete, gobernadores de otros estados, incluso de Morena, que le digan, oiga, presidente, esto no está bien, con la cabeza fría vamos a detenerlo, por un lado. Y por otro lado, los padres de familia, que creo que tienen que organizadamente hablar con los maestros, involucrarse en el proceso educativo más ante la crisis que está a punto de detonarse. Pues sí. Sí, los padres de familia aquí son fundamentales, ¿no? Inclusive, bueno, en un extremo, ya yéndonos a las últimas, una huelga de estudiantes, sí, liderada por los padres. A ver, si esto se tienen que usar y esto es lo que se le va a enseñar a mis hijos, pues no mando a mi hijo a la escuela. Ahora, ¿cuántos padres en la República Mexicana están realmente conscientes de esto que estamos diciendo aquí y cuáles pueden ser los efectos a mediano y largo plazo de sus hijos? Por eso hay que decirlo y repetirlo y volver a decirlo. Aquí hay una campaña de información, ¿no? De información y a ver, que los padres leyeran, los papás, los libros, porque esa es otra, ¿no? Que leyeran los libros, son 5, bueno, por cada grado, y que estuvieran conscientes de esto, porque al final de cuentas, ¿quiénes somos los responsables por la educación de nuestros hijos? En primer lugar, nosotros, los padres. Ahora déjame preguntarte rápido, Paulina, en lo judicial, ¿en qué estamos? Porque ustedes han interpuesto recursos jurídicos, amparos. ¿En dónde están? Solo, bueno, ahorita está la suspensión definitiva por parte de la Unión Nacional. Pero sí hay una suspensión definitiva. Sí la hay, no la han acatado. El presidente dijo que no se le ha llegado la información, sí, no lo cual absurdo, eso no es cierto. Ellos están haciendo tiempo, dijeron que van a sacar las planeaciones curriculares y todo el 28 de agosto. Es un escupitajo a la educación. O sea, están jugando con la ley, están jugando con la jueza, están jugando y tomemos en cuenta que cuando no acatas la ley puede llegar a un juicio penal. Es la marca de la casa, ¿no? Comenzando porque no se hicieron conforme dicen los reglamentos. Pues sigamos hablando de este tema. Arturo, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Paulina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Pásenla bien.